No. ¿Está en vivo? ¿Ah? Estamos en vivo. Genial, hola, genial. Hola, mis amados, Marisa, amiga del alma, Mario, honra absoluta a esta pareja. Hola, preciosa, encantados de estar acá con vos hoy, muy felices, muy contentos. Así que bueno, honrados de este espacio, de este encuentro. Bueno, igualmente, no tengo palabra, estaba diciendo que estaba meditando un poco y entrando en conexión con la frecuencia de lo que me produjo a mí este libro, que realmente fue algo de lo que escribí ahí en la invitación, que a medida que lo leía, entraba era como un portal realmente, o sea, hay libros que por la contundencia de la vivencia, por la realidad y la realeza de esa vivencia, invitan a quien está ahí, ¿no? Resonando con eso, a entrar en eso mismo, en esa misma frecuencia. Así que eso me pasó a mí. Me senté a leerlo con Juan, como contaba, y de repente nos pusimos a llorar los dos. Estábamos en el río. En serio, ahí te mandé un mensajito. Sí. Y fue como, bueno, es algo que a tantos corazones, a tantas almas les resuena tan poderosamente esta historia, ¿no? No solamente por lo que implica, sino por, como venís diciendo vos, Marisa, que es el momento, ¿no? Es el momento para que esto vuelva a salir a la luz. Exacto. Qué lindo. Es el momento de reverdecer. Exacto, sí. Cuando el otro día me mandaste el mensaje que estaban con Juan leyéndolo, nosotros estábamos juntos también y yo le leí a Mario tu mensaje y decíamos qué fuerte es cuando uno trata de compartir una vivencia, una experiencia, y en realidad lo que tratamos de buscar es que quien lo lea se pueda transportar a ese momento. Nosotros en el libro tuvimos varias regresiones al siglo I, al siglo IV, nos pasaron cosas fuertes mientras teníamos nuestro viaje por Israel, y cuando, no sé, leemos que alguien lo transporta al libro, ¿no? Que lo que uno quiso compartir y transmitir llega al alma o al corazón de la otra persona, decimos, bueno, misión cumplida. Claro, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos mucho de qué hablar. Yo hice un trabajo, pero tipo escolar. Dios mío, es una interpretación de obra. Es una interpretación. No, pero próxima edición, Amor en Magdala, con interpretación de Mashenka. No, es que es realmente maravilloso y quiero tratar de compactar, y ya sabemos que los vivos, ¿no? Ya estamos un poco todos como que tenemos que ser lo más concisos y compactos, pero bueno, vamos a confiar en que esto mismo que me pasó a mí y que les pasó a ustedes, les suceda a todos quienes estén invitados a este convite, ¿no? Así que vamos por ahí. Primero voy a empezar a preguntarles, y ahí los dejo a ver cómo responden. ¿Por qué eligieron? Pues me gustó mucho esta cuestión del árbol de la vida con las estaciones, ¿no? Como el paralelismo que hacen entre el árbol de la vida y las estaciones del Vía Crucis, ¿no? O las estaciones de Cristo. A ver si, no sé si son las del Vía Crucis, pero hice como una especie de, a ver, como eso, como las estaciones. A ver, cuéntenme por qué el árbol de la vida. Bueno, primero me gusta esto que decís. ¿Sabes que no lo habíamos pensado en asociar las dimensiones del árbol de la vida a las estaciones del Vía Crucis? Salió de manera natural. Hacer el árbol de la vida era para darle a nuestro recorrido como un marco dentro del árbol de la vida, de ir recorriendo y descubriendo los mensajes de Jesús o en las circunstancias que nos tocó vivir a nosotros en ese viaje, darle el espacio dentro de cada dimensión del árbol. Y fue algo que es como nuestro mapa de viaje. Y dijimos, bueno, en vez de hacer un mapa con cada ciudad a la que fuimos recorriendo y qué nos despertó y qué nos trajo, pensamos en hacer este árbol, que es un árbol, como vos habrás visto, distinto, estilizado, sutil, que, bueno, por lo menos visualmente tiene características diferentes a cualquier árbol de la vida que uno puede ver. Pero no sé si acá el doctor Sabán quiere agregar algo. No, yo creo aquí lo que se dio, bueno, fue un debate, qué poner en cada dimensión. Sí.
porque no sabíamos bien qué poner. Al principio habíamos pensado el tema de Vía Crucis, pero creo que el mensaje era más importante que, digamos, que el final, ¿no?, de la vida de él. Es decir, que creo que había que, y el mensaje ampliado a coordinarlo también con nuestros sitios, los lugares donde nosotros recorrimos. Era más tratar de hacer un mapa con los lugares que recorrimos nosotros, que también era difícil, porque de repente en una ciudad se daban 3 o 4 dimensiones, y era muy difícil encontrar en cada ciudad exactamente una dimensión. Eso era un poco imposible. Pero lo que finalmente resultó es que en el viaje vivimos de algún modo en esas 10 dimensiones. Es decir, que de algún modo se vivió, o a través del mensaje del siglo I, o a través de nuestro viaje, una especie de coordinación entre el siglo I y el siglo XXI de poder viajar por todo el árbol de la vida. Era curioso porque en algunos casos no todas había muchas dimensiones que tenían muchísimos elementos y había muchas que no tenían tantos. Entonces, claro, era también curioso de ver por qué había dimensiones que quizás no había tantos. Por ejemplo, la misericordia teníamos, no sé, como 10 ejemplos o 15, sí. Y cuando íbamos a la Geburá, íbamos a la parte restrictiva, ahí teníamos muy poco. Entonces, claro, decíamos, uy, Dios, estamos viendo los desequilibrios. Estamos analizando los desequilibrios de Jesús y María Magdalena, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que al final hemos recorrido todas las dimensiones. Y bueno, es como, en realidad, un viaje, si hay una dimensión que queda por sobre todas, aquí es el amor, es la Tiferet. Es decir, esta es la realidad. Las demás dimensiones están, pero no son como el centro de esta obra. Creo que el centro de esta obra es el amor, que es el centro de lo que nosotros llamamos la dimensión más alta del mundo inferior, ¿no? Porque la Tiferet vendría a ser lo que es Keter para todo el árbol. Quien alcanza la Tiferet puede estar preparado para pasar el vacío existencial, que es con lo que nosotros llamamos el abismo, el tejón. Entonces, claro, ¿qué pasó acá? Acá pasa que hay una dimensión que es la que sobrevuela todo, la que sobrevuela a todas, que es el amor. No es un libro que, a mi modo de ver, equilibre, un manual de equilibrio de todas las dimensiones. Este manual es el amor, es decir, es la Tiferet, es el sol que está en el centro del universo, ¿no? Entonces quedaba claro de que todo apuntaba a la Tiferet, pero creo que me gustó mucho el diseño de Gio Sarmiento, sí. Que es ese diseño de ese toque sutil, ese toque femenino al árbol de la vida, que siempre no tiene, digamos, siempre es como muy abstracto, ¿no? Como muchas cosas en la cábala, y que en cierto modo bajó. ¿Puedo mostrar? ¿Me dejan que lo muestre? Sí, claro. Mostramos. Todavía no tengo el libro, pero bueno, acá está. Ya lo vas a tener en breve, si Dios quiere. Es precioso, sí, por supuesto. Es precioso, lo seguimos viendo. Y además, esto que dice Mario, que el centro es el amor y es Tiferet, esa dimensión tan importante, era Magdala. No, nunca discutimos, esa dimensión nunca entró como en tela de juicio de decir, ¿qué es esta dimensión? No, es Magdala, es el amor, es el lugar donde ellos dos se encuentran, donde creemos que se conocieron, donde se vieron por primera vez, donde tuvieron esos encuentros tan preciados. Entonces, eso estuvo siempre como fuera de discusión. Dentro de todas las dimensiones, bueno, el amor, Tiferet, Magdala. Total. El centro, que fue el centro de la Galilea, hasta años posteriores que después Tiberíades pasó a ser el centro. Pero era el lugar de encuentro entre ellos. Totalmente, bueno, pero es muy interesante y muy curioso porque en realidad esto de este amor del que estamos hablando nos pone ante un proceso como iniciático en este recorrido del árbol de la vida. Por eso decía lo del Vía Crucis, ¿no? Como estas son como iniciaciones. Ustedes lo ponen al viaje como en este recorrido, como si fueran el camino a Santiago, no son como los mojones que ustedes mismos atravesaron. Exacto. También. Claro. Es el propio proceso, por eso digo que es tan real que eso genera una frecuencia que salpica, ¿no? O sea, fue su propia iniciación a través del árbol de la vida, que también en realidad el cristianismo en el Vía Crucis
no lo pone como, no lo explica de una manera tan bella, ¿no? O sea, es como que nos perdimos en la cuestión del dolor, por ahí estos procesos tan profundos iniciáticos a los cuales nos invita, es como, por eso dice como este paralelismo. Me encantó. ¿No? Pero bueno, ese es el... Sí, por otro lado, también recordar, ¿no? Magdala viene de Migdal, en hebreo Migdal es la torre es el fundamento de la realidad. El fundamento está sobre todo en la Kabbalah, en la dimensión de Yesod, que la llamamos el fundamento, que es donde está la familia, la pareja, todas las relaciones que el sujeto tiene con los demás. Con lo cual te diría que si no existe la torre, no existe el fundamento. Por otro lado, la torre es de donde más se ve en una fortaleza. Entonces, la propia torre, como Migdal, ¿no? Tiene un símbolo muy, muy interesante, porque también hay que recordar de que esa misma idea de torre como fortaleza de Migdal, que es Migdal David en Jerusalén, fue usado por Godofredo de Boulogne y los primeros hombres de la primera cruzada para asentar la capital en Jerusalén. Es decir, no es casualidad que es otra Migdal, es decir, otra Magdala la que Godofredo de Boulogne está tomando como capital, ¿no? Esto creo que también da una simbología muy interesante a ambas Magdalas, porque hay dos Magdalas, la Magdala de Migdal de Galilea, pero hay una Migdala en Jerusalén. Y también es curioso que esa Migdala en Jerusalén haya sido tomada como el centro de operaciones y la capital de la primera cruzada, ¿no? Entonces ahí también hay otro tema para investigar ¿no? y simbólicamente analizar. Hay tanto, ¿no? Es tan rico, tan rico. Hay tantas huellas que abren como si uno pone lupa, ¿no? A las cosas que nos invitan, ¿no? Pero bueno, voy a seguir porque si no... Sí, tal cual. Bueno, hay una, en la primera hoja hay una frase que a mí me impacta. Yo voy a leer algunos parrafitos y les voy a dejar para que ustedes me cuenten cómo es, ¿no? Pero voy a leer esto porque fue así como muy, 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 muy poderoso. Cuando dice, entré al salón y lo vi. Estaba de espaldas e instintivamente se dio vuelta y se dirigió hacia mí para darme la bienvenida con afectuoso abrazo. Yo no había ido sola, me acompañaba Florencia, bueno, y después dice, yo había llegado al lugar extrañamente nerviosa, como si supiera que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Me gustaría que hables, porque este es el primer paso, ¿no? Esto que el alma sabe. Sí. Esto que el alma sabe. O sea, si pudieras hablar como de ese impacto tuyo, cuando él se da vuelta instintivamente, esto es muy alto, ¿no? O sea, y Mario también, como esa primera corriente eléctrica que uno siente cuando reconoce al amor de su vida. Ay, me encanta que hayas leído esta parte porque así comienza el libro y así comenzó nuestra historia. Yo voy a verlo a Mario a una conferencia, totalmente, sabía poco de Mario, más allá de haber leído El judaísmo de Jesús, casi no tenía su presencia, o sea, poco, de haber visto alguna imagen en Facebook, pero realmente no era una seguidora de él ni por cerca. Y bueno, y llego a verlo, entonces subo al salón y lo veo de espaldas, tal cual hago el relato. Y me impactó, así lo digo, yo entré por la puerta y miro para el costado y lo veo a Mario de espaldas con su traje, hablando con un grupo de personas. Obviamente que supe que era él, ¿no? Porque ya la fisonomía un poco la tenía. Y me impactó primeramente su cuerpo. No sé por qué, no lo puedo explicar, porque lo vi de espaldas y, mi amor, y me de espaldas. Esperá, me impactó mucho. Me pareció ver un hombre enorme, no sé por qué, me pareció ver un hombre enorme. Él automáticamente, yo no hice ni ruido porque yo asomé la cabeza, no había dado un paso, y él automáticamente se da vuelta y me mira, como esto que vos decís, como si algo nos hubiera conectado, porque yo todavía no había puesto un pie en el salón. Entonces él se da vuelta y directamente viene caminando hacia mí como para recibirme. Entonces, la persona que me había recibido a mí, Leo, que es un amigo nuestro, que me había insistido para que le lleve el libro mío de Sola entre ellos,
Me dice, anda, que Mario ya sabe que vos venís. Ay, dije yo, qué vergüenza me daba. Bueno, entonces le digo, ay, Mario, soy Marisa Ventura, no sé, me da vergüenza. Así le dije, pero Leo me dijo que te diga que soy la escritora. Ah, sí, dice la escritora, como riéndose, mirá, me estoy acordando. Muy bueno. Rememorar estas cosas. No, y como muy fuerte. Más porque yo me sentí muy nerviosa desde el momento que llegué. Desde antes de subir, yo llegué nerviosa al salón, sin entender por qué. Estuve toda la conferencia de Mario como en un estado de alerta, por llamarlo de alguna manera, y cuando termina él su conferencia, la gente se acerca, que le firme un libro. Por supuesto, yo había llevado mi libro para que él me firme, compré otro libro más, y me quedé esperando, cosa rarísima en mí, porque jamás esperaría, porque me da como vergüenza, no quiero molestar. Me quedé esperando que se vayan todos, y me quedé última con mi amiga. Y bueno, entonces ahí me acerqué y le pedí una foto. Yo no puedo creer. Qué cara. Pero aparte que nunca le pedí una foto a nadie, pero bueno, a mi marido se lo pedí. Y ahí fue que nos abrazamos. Eso fue extraño. Y eso fue raro. Pero yo estaba... Mario leía mi libro cuando yo se lo di. Él estaba sentado en el escritorio, como yo lo menciono a Mario en Sola entre ellos. Y vino y me hablaba y se iba y me pedía el teléfono y se volvía a saludar a otro antes de empezar la conferencia. Fue toda una situación que a mí me fue poniendo como nerviosa. No sé, que nos cuente, pero después el abrazo fue este intercambio de energías, que yo creo que cuando uno reconoce su alma gemela, ahora lo entiendo, en el momento claramente ni se me ocurría, ni lo pensaba, pero cuando uno encuentra a esa persona o esa alma gemela, algo vibra diferente en vos. Exacto. Y es como un intercambio de energías que supera lo racional, que no lo puedes explicar, ¿no? Ese encontrarse de nuevo, nos reencontramos. Exactamente. Bueno, ustedes en algún momento del libro hablan de ese encuentro, ¿no? Entre Jesús y María Magdalena. Por eso digo, ese reconocimiento es único, o sea, se reconoce diferente. Estos nervios de los que vos hablás, que uno llama nervios, ¿no? Porque es como esta corriente, ¿no? Que nos atraviesa. ¿Y vos, Mario? No tenía los mismos nervios. Dije, esta mujer debe estar casada, así que prohibido el paso. Me bloqueé culturalmente, dije no. Pero lo que sucedió sí realmente fue que en el abrazo final, ahí, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Yo venía abrazando a mucha gente durante porque fueron 2 meses, ¿no? De conferencias, una gira muy larga, y realmente eso lo recuerdo y lo hemos hablado luego, sí. Que yo sentí una energía muy, dije, ¿qué pasa aquí? Dije, aquí pasa algo muy, está fuera de lo normal. Esa energía sí la sentí, sí la miraba cuando yo estaba dando la conferencia, todo, pero, y además es una cosa curiosa, porque esa primera foto no nos reconocemos. No. Porque luego, es como que, no sé, tomamos, no sé qué pasó, por qué motivo, hay Mira, un no reconocimiento, estábamos agotados. Yo venía de mucho y estabas agotada también. ¿No se reconocen en la foto como físicamente? No, ahora cuando vemos esa foto que tiene más de 2 años, nos vemos muy cambiados, realmente, como que no nos reconocemos. Y ¿sabés qué? Esta amiga que me tomó esa primer foto que estamos abrazados con Mario, sacó otras fotos en el momento en el que nos dábamos un beso. Y te digo que hay una foto... Bueno, otra foto rara. Rarísima, parece que nos estábamos besando. Un beso a la boca. La quiero ver. Sí, parece un beso a la boca y era un beso de mejilla. No, un beso de mejilla, y él me pone la mano acá atrás, con esta mano me agarra la muñeca. Digo, ¿en qué momento vos me agarraste la muñeca por acá, me pusiste la mano? Claro. Hay una secuencia rara. Por eso te digo, encuentros como fuera del tiempo. Sí, bueno, por eso, ya se habían ido, ¿no? Sí. Como eso tal cual, que uno llama raro, ¿no? Me encanta esto, porque digo, claro, es como uno no tiene palabras para explicar lo que sucede cuando otras dimensiones nos toman, ¿no? O sea, porque realmente eso es lo que ocurre. Son pasajes, como, ¿no?
cómo funciona el tiempo ahí no lo sabemos, pero claramente todo colapsa en ese instante para que se puedan reconocer. Sí. Entonces, esto es lo poderoso. Bueno, maravilloso. Pasamos a la segunda pregunta. Dale. O a la tercera. Me gustó mucho esto de Tifet, cuando decís Magdala, invierno 2020. Yo voy a leer un parrafito, ¿no? Cosas Sí. esas cosas que salen, viste, del libro y se vuelven como letras de oro. Bueno, dice, pero no fue sino hasta poner mis pies en esta tierra que algo me sacudió con fuerza. Me llevó de un soplido 2000 años atrás. Me hizo llorar, reencontrarme, reconocer el aire. Sí, yo estuve ahí en otras vidas y ahora volvía a buscarme, a buscarla, a reencontrarme con ella, mi guía, mi maestra, mi ejemplo, mi protectora. Y después sigue, fue aquí, en Migdal, también conocida por su nombre en griego como Tariquea, donde podría haber ocurrido el primer encuentro entre María Magdalena y Jesús. Ese encuentro de amor fulminante, de miradas penetrantes, sabiendo que se pertenecían y que ya no se separarían. Atardecía y mientras tanto la emoción nos embargaba. Estábamos en el suelo, donde alguna vez aquel rabí miraba a esa mujer por primera vez. Se me pone la piel de gallina. No, a mí también me emociona escucharte leer ese párrafo. Me llega muy al corazón, me dan ganas de llorar, que sepan, porque es muy fuerte y porque me retrotrae al viaje cuando estuvimos ahí con Mario, cuando sentí escribir esas palabras en ese lugar que fue su lugar, fue donde ella vivió, donde creo que esa mirada penetrante de las que hablamos, esas miradas penetrantes, ese amor fulminante, creo que existió sin lugar a dudas. No, yo no tengo duda ninguna. Y además, ir por primera vez para mí a Israel e ir con Mario no fue tampoco una casualidad de la vida, que a mí no se me había dado la oportunidad de poder ir antes a Israel, y yo dije, siento que tengo que ir con él. Y sentir en esas palabras que son mis palabras para con Mario. Esas miradas fueron esas miradas que nosotros intercambiamos a partir de ese día, ese sentir, el saber que ya no nos íbamos a separar, porque lo sentí, lo siento hoy, sigo sintiendo cada una de esas palabras. Entonces, estar en esa tierra donde ese amor tan enorme y tan precioso ocurrió, a mí me hizo volver el tiempo atrás. Y a su vez me hizo reconocerme y reconocerlo. Encontrarme y encontrarlo. Encontrarla a ella y reencontrarme ahí con Mario. Porque creo, y nosotros lo hablamos y en algún punto del libro lo expresamos, que seguramente nosotros estuvimos ahí, en el siglo XX, siendo tal vez partícipes privilegiados de ese primer encuentro, de acción. Así que me emociona mucho esto que son perlitas que vos encontraste, que si te conmovieron, bueno, por algo fue, sí. Estamos muy conectados. Me conmovieron profundamente, porque además esa frase termina, nuestra habitación daba de frente al altar de la sinagoga de Magdala, y allí, abrazados, fuimos transportados al siglo I. Y ahí viene la pregunta para Mario. Pero bueno, esto se va uniendo, ¿no? Esta perlita que decís, desde el principio de lo que vamos viendo el libro, para mí es como todas las perlas que vas enhebrando, como digo a veces, ¿no? Y decía Jaco, mi maestro, Jaco Albalá, hablaba de esto, ¿no? De cuando uno puede reconocer esas perlas y después se vuelven un collar, ¿no? Y el hilo que las une es la vida, ¿no? Que nos va uniendo esa vida que nos une a todos en esta misma invitación. Bueno, maravilloso. Me imagino, se siente, Mari, se siente la verdad de eso. O sea, claramente estuviste ahí, porque ese impacto que vos tenés, cuando uno convida algo que es verdad, tiene un impacto. Entonces uno se vuelve un fractal de eso, digamos. Por ahí muchos estuvimos. O sea, porque hay mucha gente que dice, viste, que hablamos como esto de fui María Magdalena o no sé qué. Son fractales de esa misma dimensión. Correcto. Entonces, pero claramente a vos te toca encarnarlo y de esta hermosísima manera, así que es un lujo. Qué linda. Bueno, ahora voy a Mario. Opa. Está muy callado. No, yo estoy analizando, venía
mientras hablaban, que me gustaba mucho, yo venía analizando un poco, claro, mi historia anudada, ¿no? Con esta historia, porque claro, a mí siempre me interesó lo que vos decís, ¿no? Esa verdad de fractal o esa verdad escondida, porque yo me pongo a analizar los años que dediqué a investigar los orígenes judíos del cristianismo, tratando de reintegrar a Jesús a su pueblo, a su identidad, del cual nunca tuvo que haberse ido, pero bueno, fueron 2000 años de problemas históricos y teológicos en el medio. Pero jamás pensé que 10 o 13 años después, además de tener que reivindicar su identidad, tenía que también reivindicar el vínculo. Es decir que no solamente, y muchas veces yo digo, el primer papa, por Simón Barioná, tengo miedo que aquí mi esposa diga que la papisa. Ahí empiezan las. Papisa no sea María Magdalena, ¿no? Porque aquí ya. Me dijo una buenísima idea. No, tranquila. No, yo muchas veces digo, Pedro, que era Simón Barioná, que era judío, todos lo sabemos que era judío, estaba casado, también todos sabemos que estaba casado, porque Jesús cura la suegra, y además estaba armado, porque le cortó, ¿no? ¿Te acuerdas? La oreja al soldado Malco. Entonces yo muchas veces digo, ¿cómo cambió la historia, no? Porque este es el primer papa, judío, casado y además armado. Entonces, sí. Cambió mucho la historia. Y yo creo que lo que vos decís, creo que lo que está sucediendo probablemente en el siglo XXI, que ya comenzó en el XX, pero con mucha fuerza, fue que en realidad esa frase de ese gran rabino, ¿no? Que para muchos era el Mesías, este gran rabino cuando dijo la verdad os hará libres. Y creo que justamente aquí pasó una cosa muy paradójica, porque la verdad os hará libres y se inventó tanta cantidad de mentiras luego. Sí. Entonces, lo paradójico es que 20 siglos después estamos tratando de excavar sobre las ruinas de tanta mentira, mentiras del ego, del poder, y lo estamos haciendo de ninguna manera revolucionaria, lo estamos haciendo como algo totalmente natural, porque creo que lo que estamos haciendo es naturalizar la realidad de la verdad, como tú bien dices, y sin que nadie se ofenda. Y si alguno se ofende, yo particularmente lo lamento, porque problema del que se ofende. La única forma que tenemos de hacer historia es revisar realmente cómo nos han manipulado. Y creo que aquí nos han manipulado mucho a todos y desde todas las religiones, lo cual el tema es que tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos, porque si nos piden una honestidad del alma, también hay que hacer una honestidad de la humanidad en su conjunto, de la historia de la humanidad en su conjunto. Y hay que hacer una revisión, no solamente con el psicólogo en una terapia, sino también una revisión de la historia en general, una especie de psicohistoria. Hay que llevar la historia a terapia. Y creo que en ese sentido es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en que al final la verdad nos tiene que hacer libres y que no nos podemos autoengañar más. Entonces, yo creo que toda la lucha, si se quiere, o mi trabajo de investigación, el que hace Marisa con María Magdalena, los cátaros, es tratar de desenterrar la mentira que el poder a lo largo de la historia ha realizado. Porque a todos los herejes nos han matado, pero las almas hemos vuelto. Porque no podés matar el cuerpo, podés quemar a la gente, pero las almas no las podés quemar. Me encanta. Es decir, hay una energía que no se puede quemar. Perdón, sí, me encanta lo que decís, porque además de lo que se trata, como dijiste al principio muy bien, es del amor, y en realidad de lo que estas historias nos traen como humanidad es a sanar como desde ese lugar. O sea, es como si te dijera el oxígeno ante tanta mentira. Entonces no es una historia, son como células llenas de oxígeno, ¿no? Se me vino esta imagen. O sea, en este sentido es trascendente, ¿no es? Bueno, por ese motivo, si vivimos sociedades conflictivas o existe gente conflictiva, es que estamos enfermos. Es decir, ahí está el gran problema. El gran problema es que no somos honestos con nosotros mismos hasta el fondo para realmente amarnos unos a los otros. No puede ser que 2000, 3000, 4000 años seguimos diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo y seguimos con conflictos y seguimos en sociedades o en almas enfermas. Entonces yo creo que el poder del amor que está en este libro también tiene que ver, y fíjate que está en la misma dimensión, es curiosa la dimensión de Tiferet, porque en la dimensión de Tiferet está el amor, está la identidad y está la honestidad y están las emociones. Fíjate todo lo que hay ahí, ¿no?
y está la independencia con respecto a factores externos. Hay un montón de cuestiones aquí. Entonces, la Tiferet del corazón, el amor, tiene que llegar a un punto de honestidad con uno mismo para que el alma se pueda liberar de todos los condicionamientos que durante siglos nos han mentido y que esas mentiras nos han enfermado. Entonces creo que lo que estamos haciendo con este trabajo hacia el reino de Dios, que en hebreo lo llamamos Tikkun Olam, la rectificación del mundo, es que en realidad el trabajo del amor es un trabajo que es el único trabajo que nos queda, porque no hay más trabajo que este. Ya hemos utilizado todos los sistemas políticos, ya hemos creado todas las religiones que queríamos inventar, pero si no hay amor, hemos fracasado en todo. Exactamente. Por lo tanto, hay que dejar de enfermar y hay que volver a amar para dejar esta enfermedad de un alma que está atrapada por siglos y siglos de mentiras. Exacto. Tal cual. Impresionante. Maravilloso. Tal cual. Sí. Ustedes están encarnando como tantos seres en la Tierra, que digo, en la historia de la humanidad, que vinieron a contarnos esto, ¿no? A darnos la buena nueva de la libertad y de que se puede vivir de otra manera. Y ustedes en este libro, en esta unión, en este amor entre ustedes que evocan a este gran amor, están encarnando ese principio. Y no es poca cosa. Encarnar ese principio es ocupar un lugar, es como emitir una nota al espacio que es muy trascendente y que creo que, bueno, al don pirulero, ¿no? Digo, cada cual atiende su juego. A ustedes les tocó esto y esa nota, en la medida que impacta los corazones de quienes se sienten impactados o tienen la suerte de sentirse impactados, eso produce un efecto que no está en nuestras manos, de todas maneras. O sea, no tenemos ni idea el efecto que produce, ¿no? Este libro de ustedes, que yo un domingo en el río lloraba con mi amor también, ¿no? Como estas cosas que son tan mágicas, ¿no? Y que realmente no nos pertenecen, que somos canales. Y fíjate algo, Mayenka, que me parece sumamente interesante, que por supuesto todo el mundo como un tema fundamental busca el sentido de su vida, pero la gran mayoría de las personas que conectan con nosotros, que contactan a través de los libros, las sesiones, las clases, hay un gran deseo de hombres y mujeres de encontrar a su alma gemela, porque realmente hay una gran necesidad de amar, pero de recibir y dar amor, y eso la gente lo está sufriendo, en la pandemia lo hemos visto, y creo que ahí hay una clave, es decir, que tengamos esa parte que nos está faltando para cumplir nuestro sentido de la vida, que no es simplemente individual, que tiene que ver con ese acompañamiento, con ese crecimiento. Y la gran mayoría de la gente quiere eso, quiere encontrar su alma gemela, y miles de personas, y muchas veces lo hablamos con Marisa, de que es uno de los temas que vemos que querríamos como ayudar a todo el mundo a tener su alma gemela, como que nos dan ganas de estar presentando a gente. Entiendo, sí, tengo miedo, ¿no? Porque no estamos creando una agencia matrimonial, tengo miedo de que la gente crea claro. matrimonial, pero es como un deseo de que la gente tenga el amor que tú, por ejemplo, Mayenka, vives con tu pareja, ¿no? Exacto. Sí, bueno, lo sí, que pasa también entiendo. es que la gente nos dice, bueno, porque los veo a ustedes y veo el amor que se tienen y a la edad que se encontraron. Entonces, ¿cuánta gente nos dice, ay, por ustedes son una inspiración, creo en el amor, vuelvo a creer en el amor, creo que entonces tengo esperanza todavía de encontrar una pareja, de ser feliz? Y lo hablamos mucho con Mario, porque es mucha la gente que nos hace ese comentario. Entonces siempre decimos, bueno, que sea algo, aportar, inspirar, no sé. Por Igual eso, yo creo que, digamos, yo creo que no a todo el mundo le toca en su encarnación vivir las mismas materias. Desde luego. Y otra cosa, creo que para este punto hay que tener un trabajo interior muy brutal. Sí. Es decir, que si no haces el trabajo interior muy a fondo, te es difícil, ¿eh? Te es difícil. Primero uno con uno. Muy bueno. Tenés que estar despojado de muchas cosas antes. Sí. Haberte despojado de muchas cosas inconducentes para que te conduzcan al gran amor, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Sigamos. Me encanta esta entrevista. Qué fuerte, me encanta la entrevista. Bueno, ahora viene Tigdal, Mario. Sí. A ver, espérate que lo encuentre. Y es la canalización. Pues yo lo digo la canalización. Canalización, Mario, porque vos
vos, por lo que veo de vos, o sea, lo que vengo siguiendo, que por eso también puse, ¿no? Yo de repente honré al hombre más allá del catedrático, y cuando empiezo a leer esto, que fue muy impresionante, lo de la sinagoga, ¿no? Migdal, siglo I de nuestra era. O sea, esa escena de la sinagoga, me gustaría que cuentes... Yo estaba ahí. Claro, si quieren puedo leer un poquitito, Sí. pero me impactó como esta diferenciación, y me gustaría que cuentes tu sensación, tu vivencia de cómo fue esto, porque vos no estás relatando, no es el escritor que conocíamos. No. Acá estás canalizando, ¿no? Y acá les voy a compartir este pedacito, que es muy impresionante. Shalom es el estado interior del alma. No es un descanso exterior, sino una paz que solo alguien debe sentir sin explicación posible. Shalom proviene de shalem, sentirse completo. ¿Y quién tiene ese shalom? Cualquiera que a pesar de sus transgresiones sabe que hizo lo mejor posible de su vida. No hay transgresiones que no sean perdonadas por la misericordia de Dios. Dios entra en el alma de cada persona para entregarnos su paz. Dios no es juez ni desea ser un Dios del temor. Dios es puro amor y a través de ese amor te bendice y te otorga la paz que necesitas. Y después dice, miles de judíos de Migdal se levantaban excitados. Miriam lloraba de la emoción, su padre abrazaba a su madre. Ella tan solo quería abrazar a aquel rabí. Bueno, todo tuyo. Mira, en principio, primera sincronía antes de entrar en esta entrevista, y menos mal que tengo aquí mi testigo, estábamos leyendo justamente esta parte porque se dio que la estábamos leyendo, no la fuimos a buscar en forma adrede, intencional. Yo te puedo decir que cada vez que yo tuve que escribir sobre el siglo I, yo me sentía absolutamente en el siglo I. Es decir, yo sentía vivir, me metía totalmente en lo que estaba sucediendo ahí, uno más, y realmente esto era una regresión directamente al pasado, porque yo sentía, podía ver claramente toda la escena y podía estar como dentro de la escena. Y te diré que prácticamente en todo el libro, inclusive la última escena que es del siglo IV, yo la viví como realmente como que yo estuve ahí. No me digas ni cómo ni por qué, cuál es la lógica del sistema, pero me sentía parte del paisaje, vibrando con esa energía. Pude captar para mí ese tipo de energía que me pasa habitualmente cuando yo estoy impartiendo alguna clase de cábala. Y lo estábamos hablando con una persona el otro día, no recuerdo si fue Nacho Newman, creo que estábamos hablando del tema de las frecuencias, porque decíamos, en una clase no se transmiten palabras ni enseñanzas, se transmiten energías y se cambian las frecuencias y entras en la frecuencia de quien te habla, más allá de lo que te esté hablando. Y con la historia a mí me pasa exactamente lo mismo. Capto de alguna forma, entro en la frecuencia del momento y entro a regresar a ese momento. Entonces, para mí es un estado de frecuencias. Si encontrás la frecuencia, entras en esa regresión, entras en ese momento. Y con los años, aunque me parapeto en títulos y en cosas académicas, estoy cada vez desarrollando más esa parte intuitiva, si se quiere, pero sin darme cuenta. No lo hago por ningún tema mágico, sino que simplemente con los años me doy cuenta de que tengo más vínculo o me permito más, si se quiere, ir más allá de lo conceptual y lanzarme, ¿no? Pero más allá inclusive de lo simbólico. Es solamente sentir la frecuencia de mi alma, si puede ir hacia esa frecuencia y unirme ahí. Y creo que ha salido claramente en este libro esa frecuencia del siglo I donde yo estaba ahí. Impresionante, es impresionante. ¿Y cuál es tu sensación? Porque, digamos, a ver, te pregunto esto, pues no lo sé. ¿Hay una diferencia entre este libro y tus otros libros anteriores en relación a este estado, a esta canalización, por decirlo de alguna manera? Lo que me pasa es que estoy sintiendo, bueno, primero que en este libro
no puse la mente al servicio del corazón, sino la mente quedó un poco bloqueada. La mente racional quedó bastante bloqueada y me permití, pero claro, ahí me ayuda Marisa porque yo solo mirá lo que hace el femenino, ¿no? Mirá lo que hace el femenino. Te digo, yo no me hubiera permitido, hubiera estado con los conceptos todavía. Pero acá me abrí a muchas cosas, me abrí a la novela histórica, que yo no había entrado nunca, me abrí a lo femenino, me abrí a hacer un árbol de la vida que jamás hubiera yo realizado ese diagrama del árbol de la vida. Bueno, me abrió un montón de cosas y creo que era algo que a mí me hizo muy bien, me equilibra mi interior y que ya estaba preparada, ¿no? Pasaron 50 y pico de años, así no estoy preparado. Claro. Estoy preparado Bueno, ahora, pero ahí se nota esto, ¿no? El impacto, es como el impacto de este encuentro tiene que producir algo nuevo y esta es la forma nueva que en vos se tradujo como, listo, la mente desapareció, ¿no? Y estaba ahí. Sí, y a mí me llamaba la atención cuando lo conozco a Mario y empiezo a venir acá, yo quería ver su biblioteca, yo estaba fascinada con la biblioteca de Mario porque es kilométrica, y todos los libros que veía sobre el judaísmo de Jesús o los orígenes hebreos del cristianismo, que él le pone papelitos, la parte donde estaba María Magdalena nunca estaba ni marcada, ni todo pasado. Yo decía, pero vos que estudiaste tanto a Jesús, María Magdalena, sí, bueno, pero yo no la miraba, yo seguía. Entonces digo, tenía que llegar yo para que María Magdalena habite esta casa. No, pero bueno, también creo, por eso cuando decimos que este encuentro en esta vida no es casual, es porque, digo, bueno, él un estudioso de la vida de Jesús, yo de María Magdalena, Jesús y María Magdalena, tan unidos, tan con este amor tan imponente, que por eso a veces cuando hablamos decimos, bueno, este amor nuestro no puede ser casual. ¿No? Evidentemente nos trajo muchas cosas a los dos, un descubrir muy grande en muchos aspectos, pero bueno, a mí siempre me llamaba la atención que él todo lo que habla de María Magdalena lo pasaba de largo, no le ponía ni medio ojo, y ahora está magdalenizado. Magdalenizado no estoy. No, pero y me resisto a hacerlo, es decir, le doy. Le das lugar, mirá, More Magdala, mi amor, estamos presentando el libro. Es verdad. Impresionante. ¿Y por qué estaban leyendo este párrafo ustedes dos antes? Que ahora me dio curiosidad. O sea, ¿qué lo llevó a eso? No, ¿A vos, Marisa, qué te produjo cuando leíste esta como primer canalización de Mario? Yo me morí de amor un poco más. No podía creer la manera en la cual él me dice, no sé si hice un buen escrito, porque, viste, yo soy muy racional. Bueno, mándamelo, me lo manda para que yo después lo lea tranquila. Primero, como empieza ese capítulo, que dice, él tenía el fuego del reino de Dios en su interior. Esa frase me mató, me la sé de memoria. Sí. No, tengo un montón de cosas subrayadas, pero bueno. Esa frase, y le dije, ¿vos no te das cuenta el don que tenés para escribir algo y relatarlo de manera que pueda estar vivo el relato? Porque los relatos de Mario están vivos. Sos parte, te metés. Entonces yo cuando leí, y me acuerdo perfecto que lo leí y me puse, dije, ¿viste cuando algo? No puedo creer. Y enseguida le escribí, le dije, esto es una belleza. Seguí escribiendo. ¿Qué más escribo? Me dijo él. Sí. Porque yo iba dando lo que él tenía que escribir, pues somos los dos muy ordenados. Entonces, ahora esto. Y fue, de hecho, parte de este texto, te digo que lo escribimos separados, estuvimos 6 meses separados por la pandemia. Entonces, claro, además, tener el proyecto en común, más allá de la distancia, era algo que nos unía en esos 6 meses de no poder vernos. Entonces estábamos con mucha energía en el libro. ¿Y qué escribimos? ¿Y qué sigo? Y bueno, agarramos las fotos y vamos a recordar dónde fuimos, qué día. Bueno, fue maravilloso. Pero yo me tomé ciertas licencias, porque, por ejemplo, Pablo no iba a aparecer por ninguna parte, mi amigo San Pablo, que ella como era un poco ahí, lo tiene apartado. Yo intenté, como es novela histórica, dije, puedo inventar algo acá, y los crucé a Jesús y Pablo. Es genial. No, hay genialidad. No sé si viste ese cruce que hice, y dije, este cruce por los años pudo haber sucedido. Claro. Porque sí. En No, pero lo maravilloso es como la autoridad,
con la que lo relatás, porque por eso te digo que hay realmente una traspolación, si querés, o como un viaje del alma, porque es como en un momento yo le pregunté a Marisa, ¿pero qué es esto? ¿Es una novela histórica? No entiendo, o sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿está basado en libros? No, es nuestra propia... ¿no? Como interpretación de lo que, por eso digo, o sea, de alguna manera hay una autoridad ahí que te permite en lo que es la gravedad en el buen sentido, ¿no? De la trascendencia, hacer estos dibujos, estas creaciones, que en realidad tienen que ver con la alquimia que armaste ahí. Y además el diálogo que se me ocurrió con María Magdalena y Jesús con el tema del adúltero, eso es muy fuerte esa parte. El consejo, hay tantas cosas. No, y después a veces, bueno, las estructuras de cómo armé los milagros también. Esa parte de los milagros es maravilloso. Que Marisa estaba un poco consternada, la gente va a dejar de creer en los milagros. Es genial. La última, la boda de Caná, los peces, como que al final no era el cuentito, pero eso es maravilloso, como que es lo que hablabas de la verdad, ¿no? O sea, dale, maduremos. Exacto. Porque hay un proceso de maduración en lo que realmente tiene que ver con la revelación. La revelación no es un cuento de niños, es un proceso iniciático. Y esto es lo que haces en estos juegos, ¿no? Como en esa boda de Caná, con las diferentes mesas, con las diferentes miradas de los que participan en las mesas, cada uno de otro lado pensando otra cosa. No, es genial. Y los panes y los peces, bueno, ahí se van todos corriendo a comprarlo. Es impresionante, los panes y los peces. Sí, es decir, lo que dice Mayenka, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Un proceso de madurez en la comprensión y que la revelación es un proceso de crecimiento interior. Exacto. Este es el punto, ¿no? Y permitirnos reeducarnos, porque al estar formados durante tantos siglos con cuestiones tan rígidas, tan estrictas, salir de ahí y abrir la cabeza para decir, bueno, me voy a permitir leer esto desde otro lugar y entender que basta de la ficción. Exacto. El cuento creado del relato para convencer a las masas, cómo ponerlo en palabras, ¿no? Pero démonos la oportunidad de pensar cómo fueron estas dos personas, estos seres humanos, cómo vivieron en ese siglo I, se casaron, la verdad que seguramente sí, era natural para un hombre judío a esta edad estar casado, raro hubiera sido que no se hubiera casado y que no hubiera tenido descendencia. Con lo cual nosotros tratamos de recrear eso, y estando en Caná también nos pasó algo muy loco, porque en Caná está la sinagoga abajo, pero arriba una iglesia de construcción mucho más moderna. Entonces Mario me dice, no, si ocurrió la boda acá, es abajo en la sinagoga, esta iglesia no existía. Entonces nos vamos abajo, imagínate, siempre lleno de gente, turistas, de repente nos quedamos los dos solos en el lugar donde ocurrió. No podíamos, pero hemos estado, ¿cuánto? 10 minutos que no entró un turista. Solos ahí, sentados, viviendo esa atmósfera. Tenemos fotos que, de hecho, no sé si de los nervios o qué, nos reíamos de estar los dos solos en el lugar donde ellos se unieron, ¿no? Entonces, todo fue muy fuerte ese viaje, muy... Eso es muy como decía Jung, son las coincidencias significativas, ¿no? Exacto. Donde uno reconoce que está en el Tao, que está en el lugar y la unión como Hussein, como nuestro chofer islámico, se une en un momento, ¿no? Porque faltaba la tercera gran religión que andaba por ahí y no sabíamos cómo se iba a unificar. Y él solo pidió, aquí estoy, y dijimos, venga, que tiene que ser usted también parte, ¿no? La tercera pata del Islam que aparece simbólicamente en el medio del viaje. Muy fuerte. Tan exacto, ¿no? Porque así como es como hay situaciones en estas coincidencias significativas que son como matemáticas, ¿no? Como que te dan un orden, por eso también el árbol de la vida, ¿no? Como no hay error. Cuando uno reconoce que no hay error y sabe que eso se vuelve pilar, ¿no? Que es contundente y que por eso tiene la fuerza que tienen ustedes dos y lo que están transmitiendo. Así que bueno, continúo, porque nos queda poquito. Sí, si no, ya estamos. ¡Uy, ya estamos! No puedo creer qué rápido. Bueno, a ver.
Anoté algunas cositas, vamos a hacer un ping-pong rápido. Dale. Una es el cambio, ¿no? En esto que me gusta como rebobinar un poquito en lo que dijiste antes, Mario, vos, de que para poder encontrarte con esa pareja, con esa alma, con ese amor, decíamos, uno tiene que estar despojado de mucha inconducencia. A veces ese gran amor, a veces, no es con quien tenemos los hijos y hacemos como esa pareja, ¿no? Esa pareja humana. Ese gran amor a veces nos pide estar más libres, creo. Es para abrir otro tema también, ¿no? Pero bueno, y acá hay algo que dice Marisa que tiene que ver con eso. ¿Qué habrás puesto ahí? Corrí el año 2013 cuando mi vida dio un vuelco absoluto. Un viaje iniciático de alto voltaje espiritual en las tierras de Occitania. Me hacía virar en busca de un nuevo norte. Necesitaba coraje, tenía que atreverme. Atreverme a cambiar mi forma de vida casi por completo. Me tomó 4 años. No era una decisión fácil, pero finalmente me atreví. Di el salto. Aunque mejor dicho, casi me empujaron a darlo. En el año 2017 dejé atrás una hermosa e intensa carrera profesional de 25 años. Y un año después, un armónico matrimonio de 24 años. Y acá, otro parrafito después dice, en un mismo año, 2019, me divorciaba, lanzaba mi primer libro, conocía a mi nuevo amor y Dios llamaba a su presencia a mi padre, que tan importante fue y sigue siendo en mi vida. Entonces yo digo, todo esto, para que esto suceda, uno tiene que estar disponible y dar el paso. Ay, qué fuerte todo. Me vas a hacer llorar, Machenka, amiga de mi alma, te pido por favor, porque elegí cosas que tocan fibras muy íntimas, ¿no? Que yo traté de traducirlo de la mejor manera posible. Y bueno, es que mi vida dio un cambio tremendo, fue muy fuerte, probablemente como vos decís, yo ya estaba dispuesta para que todo esto ocurra sin saberlo, porque el hecho de dejar una vida tranquila, en una zona de confort desde toda perspectiva, una carrera laboral exitosa, donde todo iba a darse naturalmente, un matrimonio bien llevado, en buenos términos, pero sin embargo una cosa, el llamado, yo a veces digo, el llamado fue contundente, muy contundente, y llegó un momento que decidí animarme, dije, es que no tengo opción, ya no podía seguir en esa realidad, yo iba a mi oficina cada mañana y decía, ¿qué hago acá dentro? Nada me entusiasmaba, que durante 25 años fui la más entusiasta de toda la compañía, yo ya era una persona muy reconocida dentro de la organización y bueno, claro, muchos años, 18 años en la última compañía en la que estuve, con lo cual fue un cambio enorme en el que siento que espiritualmente probablemente estaba lista y también lista para decir, bueno, no sé qué va a ser de mi vida, no sé cómo lo voy a hacer, ni qué, porque vengo de un estilo de vida y de trabajo y de familia. Y sin embargo dije, bueno, es lo que me toca en este momento. Y lo que siempre tuve, 2 cosas que nunca dudé. Primero, nunca perdí la fe en mí misma. Sabía y me lo repetía, yo tengo una caja llena de herramientas y a medida que las necesite las voy a usar. Porque yo decía, ¿qué me puede pasar? ¿Que me vaya mal en esto de querer dedicarme a la espiritualidad y escribir un libro que nadie quiera leer? Yo hice mi libro sin pensar que ni vendí uno, no sé, al principio lo regalé todo lo que mandé a hacer. Yo lo único que quería era que el mensaje llegue. No lo hice con un fin comercial, ni mucho menos, lo pagué con ahorros, nadie me lo publicó, ni tampoco busqué que así fuera. Lo hice con amor hacia ella, porque sentí que María Magdalena se lo merecía y que me estaba eligiendo a mí para una misión. Entonces decidí hacerme cargo. Y segundo, lo otro fuerte que siempre pensé es que Dios nunca me iba a hacer faltar nada. Y con esas 2 cosas que tienen que ver con lo espiritual y con la seguridad propia que traté de generarme y todo el tiempo me decía, a mí no me va a faltar nada, Dios me va a acompañar. Yo tengo una caja de herramientas que la construí a lo largo de toda mi vida, me animé. Y dije, mira, también para esto hay que trabajar, no es que me voy a quedar tirada en la cama esperando que alguien me llame y que me diga, Marisa, te vamos a abrir las puertas porque, uy, viniste vos, y yo quién soy, nadie. Entonces dije, yo me voy a poner objetivos, como tenía mis objetivos laborales.
¿no? Y qué hacer y en qué momento. Y tomé todo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Pero me pasaron cosas muy fuertes en un periodo de tiempo muy corto, porque se muere mi papá, la persona más referente en mi vida, junto con mi madre, pero con mi papá yo tenía una afinidad inclusive desde lo laboral. Yo soy Ventura hasta la última gota de mi sangre y entonces, bueno, fue muy, muy fuerte que falleciera mi papá. Unos meses antes había fallecido mi suegra, que fue una mujer que me enseñó mucho y me enseñó muchísimo del judaísmo, pero muchísimo. Entonces también fue una presencia enorme en mi vida, ella. Se fueron muy juntos, muy rápido los dos. El divorcio, 24 años de divorcio, bueno, fue todo como un shock. Y en el todo eso aparece. Cae esa banda. Cae el doctor Eso, Claro, pero yo en realidad me impactó esto porque yo atiendo mucho y veo esto, ¿no? Como hay que soltar, es como el globo no puede levantar su vuelo si necesita tirar las bolsas, ¿no? O sea, realmente no se puede todo, no se, o sea, sí, después viene todo, pero... Sí. Pero soltar no es difícil solo por un tema psicológico de zona de seguridad. Soltar implica la muerte de tu identidad anterior. Exacto. Y el problema es que entras en un duelo de lo que tú eras antes. Entonces, claro, por ese motivo, una de las cosas que me fascina de la Kabbalah, de la mística hebrea, es que tenemos conciencia de estar muriendo en todo momento. No hay, es la única forma de vivir bien es que lo que no sirve, lo que no te sirve para seguir adelante es una muerte continua. Pero claro, ¿quién quiere morir para poder vivir realmente, ¿no? Porque no hay forma de vivir realmente si no morís a lo anterior. Exacto. Pero morir a lo anterior es un duelo, porque estás muriendo realmente una identidad anterior. Por eso hay que ser muy comprensivos con la gente que se aferra también a las zonas de seguridad, porque en realidad no sabe qué hay del otro lado, no sabe qué otra identidad se tiene que construir, porque va a morir. Va a morir. Exacto. Entonces, claro, cuando llega, yo me acuerdo hace unos años, cuando llegaban mis alumnos a mis clases de Kabbalah, me decían, yo vengo aquí, me quiero apuntar a su curso porque quiero crecer. Y yo dentro mío decía, pensá que se va a morir. ¡Qué genial! No sabe que se está apuntando a que con las enseñanzas él tenga que matar a su identidad anterior. Claro, por supuesto, no le decía esto si no nos apuntaba nadie, ¿no? Pero claro, me dice, yo vengo para crecer. Y yo pensaba, usted viene para morir. Claro. Sí. Es que para volver a tener una vida, o sea, cuando la gente anhela, ¿no? Esto y te pone en un lugar, ¿viste? Yo siempre les digo, bueno, pero tenés que soltar cosas, porque para realmente entrar en por eso el ojo de la herradura, ¿no? O sea, no se puede entrar con los lastres. Entonces hay veces que también eso implica un montón de cosas que no son fáciles en este duelo. O sea, hay que, se va a sentir, es como la torre del tarot, ¿no? Se va a sentir, pero bueno, uno sabe que no puede evitarlo porque hay algo, hay un cantar de los cantares que suena del otro lado, ¿no? Y que nos invita. Y justamente la entrega, para mí la palabra entrega es entregarte al destino, es aceptarlo. Y cuando nosotros nos empezamos a conocer como pareja y todo, ninguno de los dos tuvo condicionamientos y la entrega fue absoluta. Ni condicionamientos de que si uno vivía acá, el otro vivía allá, de que de dónde venía. No hay peros. Fue sin peros, nunca nos detuvimos a pensar, no había obstáculos para nosotros, nada era obstáculo, porque sabíamos que era nuestro momento, que nos habíamos encontrado, que somos bendecidos con este encuentro y con esta unión y este amor. Y lo decimos cada día, porque cada día damos gracias de estar juntos. Entonces creo que también esto de entregarse sin condicionamientos es lo que ayuda en la vida. No es fácil, vos bien lo dijiste, no es fácil. No es fácil. No. Y estamos como en un sube y baja por momentos. O sea, al principio, cuando yo hice todo ese cambio, era como una montaña rusa de emociones, porque dejaba esto, dejaba lo otro, me iba despojando de cosas que eran mis máximas seguridades. Exacto. Y de repente ya no tenía ninguna y bueno, y acá estamos, igual. Y acá estamos. Bueno, ya estamos en la hora, me faltan varias preguntas, pero vamos a cerrar. En realidad, digamos, una de las últimas era
ese pedido de matrimonio cuando entran, ¿no? En el Santo Sepulcro, ese momento. Pero bueno, vamos a dejar puntos suspensivos y para que se compren el libro, porque... Y además también ahí tiene que ver mi regresión con Godofredo de Boulogne. Ahí hay Exacto, tal cual. Bueno, extraordinario. La verdad, extraordinaria. Hermosa. Esta entrevista... Potente, como diría el doctor Saban, palabra registrada. Potente de Mayenka. Hermosa. Gracias, Mayenka. Bueno. Una genia. Los quiero y bueno, nada, que nos sigan inspirando. Yo empecé a escribir mi libro, Marisa, también, así que vamos a ver. Muy bien. Después lo presentamos nosotros, tu libro, ahí está. Sí, pero tengo que hacer, como dijiste vos, que es un movimiento interesante y es escribirlo para mí primero. Claro. ¿No? Como esta cosa de entrar en el santuario de esa propia música y que después sea lo que sea. No tengo ninguna expectativa ya. O sea, cada vez me confío más en esta maravilla de los encuentros que me pone la vida ante seres como ustedes, hermanos del alma, del corazón, del recorrido. Totalmente. Así que, gracias. Los quiero, gracias a todos los que están ahí, a los que vienen, a los que vendrán. Te queremos. Gracias, preciosa, gracias. Chao, hermosa.